Estudiantes, aprendices y curiosos de la literatura. Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a tratar específicamente un tema. Ese tema es el cuento. ¿Pero qué es el cuento? Según recuerdo y según hemos visto, es una narración breve que por lo general tiene pocos personajes y que por lo general también utiliza la narrativa tradicional. ¿Pero qué es además de eso? ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, ya sabemos que existen los géneros literarios y que dentro de los géneros literarios está el narrativo, el lírico y el dramático. El cuento entra dentro del género narrativo, por lo tanto es un subgénero dentro de lo narrativo. Al mismo tiempo, el cuento tiene sus propios subgéneros, porque puede ser un relato policial, puede ser uno de aventura, puede ser uno de ciencia ficción, puede ser uno de terror, puede ser uno de romance, puede ser histórico, puede ser, miles de formas, pueden ser hasta incluso combinarlas entre ellas. Esos serían los subgéneros del cuento. ¿De qué vamos a hablar en este video? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar una historia, un audiolibro que es realista. Ya hemos tocado el cuento fantástico, ahora vamos a ir por el realista y vamos a apreciar algunas cuestiones que hasta ahora no hemos tocado. Primero que debemos saber qué es el argumento o trama y qué es ese resumen literario, es decir, contar con palabras propias de qué se trata toda la historia. Sería algo así como una síntesis argumental. Recuerden que siempre es importante saber expresarse y saber hacerlo con sus propias palabras. Bien, ¿qué aparece dentro de un cuento, igual que en la novela? Un conflicto. ¿Qué es el conflicto? Lo recordamos. Es a lo que se enfrenta el protagonista o los protagonistas. El problema existente. Este problema puede ser hombre versus, por ejemplo, la vida, el destino, el ambiente, la sociedad, su conciencia, la muerte, la naturaleza, el sistema en general, etc. Se puede decir que es la lucha de dos fuerzas contrarias y al mismo tiempo este conflicto puede ser externo, si esa fuerza con la que debe combatir es parte de la exterioridad del personaje, es decir, no está dentro de su cabeza, no es demencia, no es locura, o alucinaciones, donde ahí el conflicto sería interno. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la técnica narrativa, es decir, cómo se explaya el narrador, el método narrativo que emplea el autor. Este puede ser tradicional, como dijimos, que es el conocido como introducción, nudo y desenlace, en forma de diario, pueden ser dialogadas, pueden ser retrospectivas, de memoria, de crónicas, de confesiones, realismo mágico, monólogo interior, y hay hay cientos o unas cuantas técnicas narrativas que puede utilizar un narrador. En el cuento no tiene mucho margen, quizás utilice una, como sumo dos en la novela, puede ocurrir que se utilicen varias a la vez. El tipo de narrador ya lo vimos, puede ser omnisciente, protagonista, testigo u observador, y recordar que en las novelas puede ocurrir, y más de una vez ha ocurrido, que se utilizan distintos tipos de narradores. Pero siempre hay uno que prevalece, y eso es lo que deben prestar atención. Los puntos de vista narrativos son solamente tres, primera, segunda y tercera persona, en tanto que la secuencia también la hemos explicado cuando vimos secuencias textuales. Esta es la narrativa, y es el orden en el que aparecen los acontecimientos en la historia. Dentro de estas secuencias se pueden aparecer los momentos que ya conocemos, introducción, nudo y desenlace, pero también recuerden que en los policiales se suele hacer al revés, desenlace, nudo, introducción. Algunas historias tienen introducción y nudo y no tienen desenlace, no tienen final. Algunas otras arrancan directamente por el conflicto, nudo y desenlace. Es decir, hay unas cuantas variables que se pueden manejar, sobre todo lo que respecta a las historias largas. En los cuentos es un poco más complicado, pero también deben tener que saber apreciar cuando uno de estos momentos aparece. En cuanto a los personajes, que he visto que tienen algunos problemas a veces para caracterizarlos o reconocerlos según el rol que manifiestan dentro de la historia, vamos a decir lo siguiente. Los personajes son las personas, los animales que actúan como personas, o los objetos que aparecen y participan en el cuento personificados. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y o psicológicas. Recuerden que lo físico es el cuerpo y lo psicológico es su conducta, su forma de ser, su carácter.
Eso me parece que ahí tienen un poquito de problema, así que presten más atención. Y también la conducta se puede establecer en la relación con otros personajes. A veces eso es una forma indirecta de reconocer las cuestiones psicológicas. Lo mismo que las cuestiones físicas, puede ser indirecta también. ¿Qué tipo de personajes podemos encontrar? Ya lo sabemos, lo vamos a repasar. Uno es el personaje principal o protagonista. Es el centro de la historia. Ese es el personaje principal o protagonista. De esa persona se habla en la historia. Todas las acciones lo afectan de un modo u otro, por lo que el desarrollo del suceso depende en gran parte de él. En ocasiones pueden presentarse varios personajes protagonistas en una narración, esto ya lo hemos dicho, sobre todo cuando uno de ellos es contrario o enemigo de otro. En esos casos hablamos de una combinación de personajes protagonista-antagonista. Y que les quede claro, porque vi que también metieron la pata, que son los antagonistas, entre comillas los malos, que son tan importantes como el protagonista. Tienen la misma capacidad de importancia. Uno no puede existir sin el otro. Pero no siempre hay antagonista como personaje. Esto quiere decir que cuando cuento la historia, si está referida a los dos personajes, o a los, bueno, tres no puede ser, a los dos personajes, el protagonista y el antagonista, ahí está claro. Ahora, si yo cuento una historia y cada tanto aparece un obstáculo, un personaje o un animal que genera problemas, ese no es antagonista, porque la historia es del protagonista y nada más. El antagonista tiene rivalidad con el protagonista. Parece un trabalengua, pero quiero decir, los dos quieren la misma cosa y pelean por esa cosa. Uno generalmente es el bueno, otro es el malo, a veces no está tan claro. Hay que tomar partido según los gustos del lector o lo que el lector considere que es justo o lo identifique. Pero que quede claro, dos rivales por una misma cosa. Puede ser una venganza también, pero tiene que ver con algo que el otro hizo antes. ¿Bien? Personaje secundario. Aunque el personaje secundario de un cuento participa en alguno de esos acontecimientos, su presencia es necesaria por la relación y para darle contenido a la historia. Este personaje va a depender siempre del protagonista, es decir, algunos ustedes se darán cuenta que se pueden sacar y la historia se puede contar igual. Si saco el protagonista, no tengo historia. Y por último están los terciarios, donde también tienen problemas para reconocer. Se les suele llamar terciario, incidental, ambiental o fugaz. Este personaje interviene muy poco en la historia, casi nada. Son casi siempre los que solamente se nombran, porque su importancia es de menor grado, sirven como referencia. Ahora, para no aburrirlos más, vamos a la historia, que se llama Una vendetta, y en el final voy a agregar algunas características más para tener en cuenta en el análisis de los cuentos. De Guy de Maupassant, Una vendetta. La viuda de Paolo Saverini vivía sola con su hijo en una pobre casita junto a las murallas de Bonifacio. La ciudad, construida en un saliente de la montaña, colgada incluso en algunos puntos sobre la mar, mira, por encima del estrecho erizado de escollos, hacia la costa más baja de Cerdeña. A sus pies, por el otro lado, contorneándola casi por entero, un corte del acantilado, que parece un gigantesco corredor, le sirve de puerto. Lleva hasta las primeras casas, tras un largo circuito entre dos abruptas murallas, los barquitos de pesca italianos o sardos, y, cada 15 días, el viejo vapor asmático que hace el servicio de Ajaccio. Sobre la blanca montaña, el montón de casas pone una mancha aún más blanca. Semejan nidos de pájaros salvajes, así colgadas del peñasco, dominando ese pasaje terrible por el que no se aventuran los navíos. El viento, sin tregua, azota el mar, azota la costa desnuda, socavada por él, apenas revestida de hierba. Se precipita en el estrecho cuyas dos orillas devasta. Las estelas de pálida espuma, enganchadas en las puntas negras de las innumerables rocas que hienden por doquier las olas, semejan jirones de tela flotantes y palpitantes en la superficie del agua. La casa de la viuda Saverini, soldada al mismo borde del acantilado, abría sus 3 ventanas a este horizonte salvaje y desolado. Vivía allí,
sola, con su hijo Antonio y su perra Pispireta, un gran animal flaco, de pelaje largo y áspero, de la raza de los guardianes de rebaños. Le servía al joven para cazar. Una noche, tras una disputa, Antonio Saverini fue matado a traición, de un navajazo, por Nicolás Ravolati, quien esa misma noche escapó a Cerdeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo, que le llevaron unos transeúntes, no lloró, pero permaneció largo rato inmóvil, mirándolo. Después, extendiendo su mano arrugada sobre el cadáver, le prometió una vendetta. No quiso que nadie se quedase con ella, y se encerró junto al cuerpo de la perra que aullaba. El animal aullaba de manera continua, a los pies de la cama, con la cabeza tendida hacia su amo y el rabo apretado entre las patas. No se movía, como tampoco la madre que, inclinada ahora sobre el cuerpo, mirándolo de hito en hito, lloraba con gruesas lágrimas mudas mientras lo contemplaba. El joven de espaldas, vestido con su chaqueta de paño grueso agujereada y desgarrada en el pecho, parecía dormir. Pero tenía sangre por todas partes, en la camisa arrancada para los primeros auxilios, en el chaleco, en los calzones, en la cara, en las manos. Coágulos de sangre que se habían cuajado en la barba y el pelo. La anciana madre empezó a hablarle. Al rumor de aquella voz, la perra se cayó. Anda, nada, serás vengado, pequeño mío, hijo mío, mi pobre niño. Duerme, duerme, serás vengado, ¿me oyes? Tu madre te lo promete, y cumple siempre su palabra. Tu madre, lo sabes muy bien. Y lentamente se inclinó sobre él, pegando sus labios gríos a los labios muertos. Entonces Pispireta reanudó sus gemidos, lanzaba una larga queja monótona, desgarradora, horrible. Así estuvieron los dos hasta la mañana. Antonio Saverini fue enterrado al día siguiente, y pronto ya nadie habló de él en Bonifacio. No había dejado hermanos ni primos carnales. No había ningún hombre para llevar a cabo la vendetta. Solo su madre pensaba en ella, pobre vieja. Al otro lado del estrecho veía de la mañana a la noche un punto blanco en la costa. Era una aldehuela sarda, Langosardo, donde se refugian los bandidos corsos acosados muy de cerca. Pueblan casi solos ese villorrio, frente a las costas de su patria, y esperan allá el momento de regresar, de volver para echarse al monte. En aquel pueblo, ella lo sabía, se había refugiado Nicolás Ravolati. Completamente sola, a lo largo de todo el día, sentada a su ventana, miraba hacia allá abajo pensando en la venganza. ¿Cómo se las arreglaría ella, sin nadie, achacosa, tan cerca de la muerte? Pero lo había prometido, lo había jurado sobre el cadáver. No podía olvidar, no podía esperar. ¿Qué haría? Ya no dormía de noche, ya no tenía reposo ni sosiego. Buscaba obstinada. La perra a sus pies dormitaba, y a veces, alzando la cabeza, aullaba hacia la lejanía. Desde que su amo no estaba ya, a menudo aullaba así, como si lo llamase, como si su alma de animal inconsolable hubiera también guardado ese recuerdo que nada borra. Ahora bien, una noche cuando Pispireta reanudaba sus gemidos, la madre de repente tuvo una idea de salvaje, vengativo y feroz. La meditó hasta el alba. Después, levantándose al rayar el día, se dirigió a la iglesia. Rezó, prosternada en el pavimento, abatida ante Dios, suplicándole que la ayudase, que la sostuviese, que diera a su pobre cuerpo gastado
la fuerza que necesitaba para vengar a su hijo. Después volvió a su casa. Tenía en el patio un viejo barril desfondado que recogía el agua del canalón. Le dio la vuelta, lo vació, lo sujetó al suelo con estacas y piedras. Después encadenó a Pispireta a aquella perrera y entró en la casa. Caminaba ahora, sin descanso, por su habitación, los ojos siempre clavados en la costa de Cerdeña. Allá abajo estaba el asesino. La perra aulló todo el día y toda la noche. La vieja, por la mañana, le llevó agua en un cuenco, pero nada más, ni comida ni pan. Transcurrido un día entero, Pispireta, extenuada, dormía. Al día siguiente tenía los ojos brillantes, el pelaje erizado, y tiraba locamente de la cadena. La vieja tampoco le dio nada de comer. El animal, enfurecido, ladraba con voz ronca. Pasó una noche más. Entonces, ya amanecido, la señora Saverini fue a casa de su vecino, a pedirle que le diera 2 haces de paja. Cogió unas viejas ropas que había llevado en tiempo su marido y las rellenó de forraje para simular un cuerpo humano. Habiendo clavado un palo en el suelo, delante de la perrera de Pispireta, ató a él aquel maniquí, que así parecía estar de pie. Después representó la cabeza por medio de un paquete de ropa vieja. La perra, sorprendida, miraba a aquel hombre de paja y callaba, aunque devorada por el hambre. Entonces la anciana fue a comprar en la salchichería un largo pedazo de morcilla. Al volver a casa, encendió un fuego de leña en el patio, cerca de la perrera, y asó la morcilla. Pispireta, enloquecida, daba saltos, echaba espuma, con los ojos clavados en la parrilla, cuyo aroma penetraba en su vientre. Después la vieja hizo con aquella papilla humeante una corbata para el hombre de paja. La ató un buen rato con bramante en torno al cuello, como para metérsela adentro. Cuando acabó, soltó a la perra. De un formidable salto el animal alcanzó la garganta del maniquí y, con las patas sobre sus hombros, empezó a desgarrarla. Se dejaba caer con un trozo de su presa en el hocico y luego se lanzaba de nuevo, hundía los colmillos en las cuerdas, arrancaba algunas porciones de comida, volvía a dejarse caer y saltaba de nuevo, encarnizada. Deshacía el rostro a grandes dentelladas, hacía jirones el cuello entero. La anciana, inmóvil y muda, la miraba, con ojos encendidos. Después volvió a encadenar al animal. Lo tuvo en ayuno 2 días y recomenzó aquel extraño ejercicio. Durante 3 meses la acostumbró a esta especie de lucha, a esta comida conquistada con los colmillos. Ahora ya no la encadenaba, limitándose a lanzarla con un ademán sobre el maniquí. Le había enseñado a desgarrarlo, a devorarlo, incluso sin que en sus gargantas se ocultara el menor alimento. A continuación le daba como recompensa la morcilla asada por ella. En cuanto veía al hombre, Pispireta se estremecía. Después volvía los ojos a su ama, que le gritaba «¡Jale!», con voz silbante, alzando un dedo. Cuando juzgó llegado el momento, la señora Saverini fue a confesarse y comulgó una mañana de domingo, con un fervor extático. Después, vistiéndose con ropas de hombre, como un pobre viejo andrajoso, trató con un pescador sardo, que le condujo, acompañada por su perra, al otro lado del estrecho. Llevaba en una bolsa de tela un gran trozo de morcilla. Pispireta estaba en ayunas desde hacía 2 días. La anciana le dejaba olfatear a cada momento el oloroso alimento y la excitaba. Entraron en Longosardo. La corza marchaba cojeando. Se presentó en una panadería y preguntó por la casa de Nicolás Ravolati.
Este había reanudado su antiguo oficio, carpintero. Trabajaba solo al fondo de su taller. La vieja empujó la puerta y lo llamó. Nicolás! Él se volvió. Entonces, soltando a la perra, ella gritó: ¡Jale, jale! ¡Come, come! El animal, enloquecido, se abalanzó sobre él. Se le enganchó a la garganta. El hombre extendió los brazos, lo estrechó, rodó por el suelo. Durante unos segundos se retorció, golpeando el suelo con los pies. Después se quedó inmóvil, mientras Pispireta hurgaba en su cuello, que arrancaba a jirones. Dos vecinos, sentados ante sus puertas, recordaron perfectamente haber visto salir a un anciano pobre con un perro negro y flaco que comía, mientras caminaba, una cosa marrón que le daba su amo. La anciana había vuelto a su casa por la tarde, y esa noche durmió bien. Una vendetta, Legolais, 14 de octubre de 1883. Si han escuchado todo el cuento, creo que no tendrán problemas en clasificarlo, tanto por si es realista, fantástico o maravilloso, porque ya conocen las pautas para determinar cuál es la clasificación correcta. Ahora lo que nos queda es analizar algunas cuestiones más que tienen que ver con el ambiente, porque el ambiente son las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento. Son importantes porque ayudan a situar a la historia en un lugar y en un momento determinado. Para que se den una idea, en el caso de los cuentos de terror, el escenario donde se desarrolla la acción tiende a ser lúgubre y oscuro. Los castillos, casas embrujadas y cementerios, antros también, serán entornos adecuados para el desarrollo del relato. Los sótanos, por ejemplo, en El Gato Negro. El ambiente donde se desarrolla una trama policíaca puede ser similar al anterior, ya que el misterio también es característico de este tipo de historias. Por su parte, las narraciones de ciencia ficción pueden desarrollarse en espacios futuristas, llenos de tecnología, con autos que vuelan y grandes avances, o también en ciudades devastadas por guerras futuras y naves espaciales. Por lo general, las narraciones de ciencia ficción pueden situarse en un futuro imaginario, sin embargo también pueden incluir el pasado gracias a máquinas que transportan en el tiempo y viajes imposibles. En pocas palabras, está relacionado al clima espiritual que prevalezca. Ejemplo, de misterios, de terror, de suspenso, de alegría, de tensión, realista, sobrenatural, absurdo, fantástico, criminal, entre otros. Ese sería, en pocas palabras, el ambiente en el que se desarrolla la historia. El espacio. El espacio es el lugar en donde transcurren los hechos. Pueden ser desde la mente de una persona hasta lugares inventados por el autor, como Macondo en Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. También hay que identificar si todo lo que ocurre es en un lugar cerrado o es abierto, es decir, ocurre en una ciudad, por ejemplo, y el personaje se va trasladando de lugar a lugar, no está siempre en el mismo lugar. Entonces, recuerden, puede ser un lugar imaginado por el autor, un lugar que existe, la mente del protagonista y entre todos si es cerrado o abierto. Por último, vamos a ver los tipos de desenlaces. El desenlace es el final. Ya dijimos que hay historias que no tienen final. Son muchas las ocasiones en que un autor deja parte de su narración a libre imaginación del autor. Aunque los motivos y usos pueden ser diversos, se identifican claramente dos. Y esto, que quede claro, cuando hablamos de el desenlace que no está, se llama final abierto o lo imposible de describir, que lleva una incertidumbre en el desenlace. El final abierto, calculo que lo deben reconocer, por las dudas repasamos, se produce cuando una vez que el lector ha acabado de leer el relato, hay una vacilación entre las posibles explicaciones que pueda tener la pavorosa historia del relato. El autor cree oportuno que el lector mismo escoja la explicación que más le satisfaga para construir el verdadero desenlace y final. En algunas ocasiones, sin embargo, ni siquiera esa duda es posible, pues el escritor no desarrolló ningún tipo de posibilidad para el desenlace. En estas ocasiones, el lector debe hacer un mayor esfuerzo para inventar una explicación convincente y no quedarse a medio relato. Se le suele llamar cuentos inconclusos o historias inconclusas, o que solo exponen los acontecimientos de forma que no debe esperarse ningún desenlace, pues no existe.
no tiene importancia el final, sino la historia, el conjunto de su historia. Entonces, son historias que no presentan un desenlace. ¿Qué es lo imposible de describir? En la descripción de personajes, sensaciones, espacios, estados y demás, el autor recurre al hecho de que son tan horripilantemente indescriptibles que las palabras no bastan para transmitir el enorme terror que producen. Mediante el uso de este procedimiento, el escritor crea una imagen absolutamente más aterradora de lo que nunca había podido llegar a imaginar y transcribir al papel, ya que la imaginación de la persona tiene mucho más recursos creativos que cualesquiera de las que se pueden escribir. Y después está, obviamente, lo que casi todas las historias tienen. Hoy, por ahí, se está dando muy de moda lo del final abierto, y yo calculo es porque se especula con el negocio de las secuelas para continuar con las historias. Es una opinión personal, por ahí no es así. Pero durante mucho tiempo lo que prevaleció fue el final cerrado. Y el final cerrado es aquel en el cual se manifiesta de manera expresa lo que sucedió con cada uno de los personajes que participaron en la acción, y se puede decir que el problema se ha resuelto para bien o para mal. Con esto tenemos un bagaje bastante completo para ya poder hacer un análisis literario casi en su totalidad. Recuerden que si surgen dudas, tienen los comentarios que están abajo, cliquean en comentario, tipean la pregunta y será respondida a la brevedad. También es muy probable que vayan surgiendo dudas con estas cuestiones que veo que no están muy claras, así que para eso sugiero que vayan a la pestaña de aquí arriba, cliquen ahí y tendrán todo lo que tiene que ver con literatura en cuanto a estas cuestiones que estuvimos analizando en este video. Al mismo tiempo, si quieren estar al día con todos los videos que se van bajando y se están emitiendo en este canal y se han emitido, van al botón rojo abajo, suscríbete, aprietan allí, luego la campanita, y cada vez que se baje un nuevo video serán automáticamente notificados. Espero que hayan disfrutado de la historia, espero que hayan disfrutado del video. Por lo pronto, solo me queda decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.